quiero que en esta mañana, nosotros así mismo, usted ahí con su Biblia, vamos a ir viendo esos resultados. Ahí en Mateo nos dice que el Señor salió a predicar, salió de la casa y allí encontró una multitud que fue a escucharle. Y él se subió en una barca y empezó a decir esas parábolas del sembrador. Esa es la primera parte. Luego viene la pregunta de por qué él le hablaba en parábolas, pero luego, más adelante, está la explicación de la parábola. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el mensaje en sentido general, pero luego vemos una explicación a la iglesia. Y quiero que lo analicemos así. Los 4 tipos de terrenos que el Señor señala allí y que luego le explica a sus discípulos el resultado que tuvo en ellos. El primero es los de junto al camino. Los oidores de junto al camino. El segundo son los oyentes de la tierra del pedregosa. Los terceros son los oidores en tierra espinosa. Y por último, el número 4, son los oidores de buena tierra. Gloria a Jesús. Y analicemos qué acontece en estos tipos de terrenos. Porque es muy importante. Fíjense que él lo adorna, él lo señala con la palabra los oidores. Le he dicho, ¿verdad? Empieza así y están en un tipo de terreno. Y ellos dice de la siguiente manera, dice de la siguiente manera. Vamos al Mateo 13, están, ¿verdad? Miremos el capítulo 4, el verso 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Quiero señalar 2 cositas antes de profundizar. Y es que aquí inicié diciéndole que la palabra de Dios es la semilla y que la tierra es el corazón. Mientras se adoraba, escuché por lo menos en 2 alabanzas que se hablaba del corazón, ¿verdad? Mientras los adoradores estaban allí adorando, hablaban sobre el corazón. Y yo quiero expresarle que cuando la palabra de Dios no habla del corazón, yo he notado algo, que no solo se dedica, o no solo se refiere a ese órgano que bombea sangre. ¿Ustedes lo han notado? Como que lo que la palabra de Dios dice va un poco más allá. Y fíjense que aquí Jesús, en esta parábola, lo está comparando con la tierra. Y yo quiero que ustedes vean los resultados que dan allí. Porque mientras yo profundizaba y veía que esto no se puede quedar solo entre inconversos. No. Nuevos oyentes, no. Creo que va un poquito más allá. Y reflexionaba y pensaba, esto tiene que ver con mi vida y la relación que tiene con la palabra de Dios. Eso le dijo Jesús a la multitud. Y a sus discípulos, en el verso 13-19, le explicó lo siguiente. Cuando alguno oye, estos son los de junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, subraya ahí, entiende, no la entiende. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. Este es
el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué vemos, hermano? Que este tipo de personas tienen un corazón duro. Tan duro que la palabra no tiene cabida en ellos. No tiene lugar en ellos. Es similar como vamos cuando vamos al parque y hay una semilla y está sobre la talvia. Para nosotros ahora es más fácil entenderlo si está encementado el piso o si es en la calle y está asfaltado. Esa semilla no va a profundizar porque la arena suave está debajo y eso está cubriendo ahí. La semilla va a quedar arriba. Y dice que las aves que andan buscando comida lo ven, bajan y se la comen. Pero en la explicación que el Señor da, dice que estos son aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Y por eso yo digo, son gente de corazón duro. Corazón duro. Pero no estoy hablando de personas que rechazaron. No, yo no entiendo eso. No. Son personas que recibieron, porque dice que recibieron, la pusieron en su corazón. Lo que sucedió es que no profundizó. Lo que sucedió es que la semilla no entró. ¿Y sabe qué sucedió? Que vino el malo y la arrebató y se la llevó. Y yo, ¿cómo así? Vamos a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan en Edén? ¿Se recuerdan en Edén? ¿Qué sucedió allí? Que Eva estaba hablando con Satanás en la serpiente. Vino el malo. Él había notado que la semilla, que fue el mandato de Dios, no había profundizado en su corazón. ¿Y cómo la arrebató? Le dijo que sabe Dios que el día que comieran de ese árbol no iban a morir. Y ella creyó eso que le dijo. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que el corazón se endureció. Y cuando el corazón se endurece, empezamos a hacer cosas que ya no son lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Podemos quizás ser bien social, pero no en base al fundamento de la palabra, sino en base a ideologías distintas que hemos aprendido, conforme a nuestra tradición quizás, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces cuando el maligno ve eso, viene y nos confunde. Eso me suena a un corazón cauterizado, donde para que entendamos esa palabra, en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe. Y esto no quiere decir que se descarriaron, hermano. No. Sigue diciendo, escuchando a espíritus engañosos y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Porque Eva, cuando pecó, ella no se quedó tranquila, y ya yo tengo el conocimiento, ya yo peco. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fue a buscar discípulos. Y esta gente no son los que se descarrían, son los que empiezan a creer cosas extrañas y van esparciéndolas y van distribuyéndolas. Y se hacen maestros, y teniendo una mente cauterizada, es una mente que ya tiene su conciencia embotada. Y la conciencia, mi amado hermano, la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Eso es la conciencia. Y si estamos cauterizados, si esa conciencia no se embota, entonces ¿sabe qué hace? ¿Qué hacemos?
que pecamos y pecados y no sentimos reprensión. Eso de que Dios nos dio una conciencia, una moral, lo dice Romanos capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde fue escrita? Ustedes ven, en esa tierra. Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Pero si está endurecida, ya no sucede esto. Quiero presentarle otro ejemplo para moverme a las otras tres tierras. Pero quiero que entiendan lo que sucede en este tipo de gente. Que no aprecia la palabra, que la recibieron, pero su corazón es tan duro que no penetró en ellos, porque su mente estaba cauterizada. Similares, ¿sabe a quiénes son? A los fariseos. Miren, los fariseos, por más que escucharon sermones de Jesús y vieron milagros que Jesús hizo, no le creyeron. ¿Y saben por qué ellos no creían? Porque era que ellos tenían en primer lugar su religión y su cultura. Y Jesús le dijo, bien dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque han invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones, por su religión, por su parecer. Entonces, a estos es que el enemigo viene y roba la palabra y pone otra cosa. Estos son los de junto al camino. Los oyentes de la tierra pedregosa son los que siguen. Jesús dijo en Mateo 13, versos 5 y verso 6, dice, por tanto, parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, ¿verdad? Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Muchas cosas con este. Vamos a oír la explicación de Jesús en el verso del mismo capítulo 13. Él le explica en el verso 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿De qué es, hermano? Pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Gloria a Jesús. A diario estamos expuestos a la palabra de Dios. Los que estudian, yo sé que aquí muchos hermanos no solo vienen aquí a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, sino que en su casa la escuchan. En su casa la leen. En su casa meditan. Y si no es así, empiece a hacerlo, hermano, porque es necesario. Es parte vital del creyente hacer estas cosas. No solo puedes vivir del sermón del pastor. No solo puedes vivir del sermón de otros predicadores. ¿Sabe por qué? Porque entonces la palabra no va a profundizar en ti. Decía ahí Jesús que tenía poca tierra, yo diría poco interés.
No, ya yo he aprendido 3 cosas, yo sé dónde está Mateo, yo sé dónde está. No, no es de eso que estamos hablando. Es de algo personal. Yo necesito entender la palabra de Dios. Y luego que la entienda, yo necesito profundizarla en mi vida. No es para predicarle a los demás solamente. No es para corregir la vida de los demás. Es que ella vaya tomando un lugar especial en mí. Es que ella vaya cambiando mi cultura, mi ideología. Que ella vaya cambiando mi forma de pensar. Que ella me vaya transformando. Que ella vaya editando todo aquello que sea necesario en mí. No estoy hablando de lo externo. Estamos hablando de lo interno. Este tipo de persona que es de corazón poco profundo, la palabra de Dios no puede echar raíz en ellos. Ya que ellos solo sintieron un gozo en el momento. Sí, entendí eso, un poquito de luz. Pero ¿qué sucede? Que el evangelio no solo es gozo. El evangelio no solo es alegría. El evangelio no solo son muchas promesas maravillosas de cielo nuevo, de tierra nueva. Jesús dice aquí, y déjeme decirle, que este tipo de creyente crece rápido. Es sagaz. El tipo aprende rápido. Y empieza a querer hacer cosas rápidas. Dice que creció rápido, la raíz creció rápido. Pero el problema no fue si creció o no creció la raíz. El problema es que Jesús dice que cuando el sol sale, el problema es que cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros no sabemos de dónde van a venir las situaciones difíciles y cómo. Hay personas que por solo un malentendido en la iglesia abandonan la iglesia. Hay personas que solo por un malentendido con los líderes de la iglesia abandonan la iglesia. Y por ahí es que inician, abandonan la iglesia porque después hasta el evangelio abandonan muchos. Y eso es penoso. Y este tipo de creyentes son así de fugaz. Y Jesús dice que cuando viene la prueba, hermano, la prueba es para ver hasta dónde está la palabra en nosotros. No solo en la iglesia, es en el trabajo, es en la familia. Señores, ¿por dónde vienen las pruebas? ¿Cuántos han sido probados aquí? ¿Me levantan la mano a ver si hay muchos? Y si yo le pregunto cuál ha sido tu prueba, ninguna quizá coincida, sea diferente. Y para algunos la prueba mía quizás sea un disparate. No, pues varón, pues eso no es nada. Y no es un asunto de competencia. Es lo que tu tierra necesita, con lo que necesita ser probada. Dios es el que determina el sol con lo que tú necesitas para ser probado. Para ver hasta dónde ha llegado la palabra en ti. Para ver hasta dónde ha producido la palabra en ti. Para ver hasta dónde la palabra ha llegado en nosotros, hermanos. Moisés le dijo al pueblo de Israel, vamos a salir. Dios lo va a libertar de su esclavitud. Y le va a dar tierra que fluye leche y miel. Y todos se alegraron. Pero cuando empezaron la prueba, Dios no lo sacó de Egipto directamente para la tierra prometida. No, es que a Dios no es así. Así no es que obra mi Señor. Para el desierto. Ruta corta. Para el desierto. Vamos a ver qué es lo que llevamos para allá. ¿Y saben cuántos salieron de ahí?
de un pueblo numeroso, de ese grupo que salió de Egipto, solo entraron 2. Josué y Caleb. Después toditos los otros perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque aunque recibieron la palabra, se gozaron, cuando vino la prueba, claudicaron. Se fueron. Y esto es mucho decir, porque Moisés se quedó también. Gloria a Jesús. Pero a Jesús le pasó ahí mismito, a Jesús le pasó. Dice en Juan capítulo 6, verso 66. Después de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ese pastor no era fácil. Le dijo a los otros, ¿y ustedes se quieren ir también? Le contestó Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes que. De eso es que estamos hablando, de los resultados de ella, de esa palabra, hermano, de apreciarla. Entonces, estos en terreno pedregoso no calificaron. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la prueba demostró que eran de poca profundidad. Los del junto al camino no entendieron la palabra. Estos tenían poca profundidad. Y viene un tercero. Y los oyentes en tierra espinosa. Vamos a ver cómo le va a esto. Eso es Mateo 13:7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación del maestro viene en Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace, ¿qué se hace? Infructuoso. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Miren, a diferencia de los otros 2, este recibe la palabra y tiene profundidad. El problema es los espinos, que aquí no lo digo yo, es Jesús que lo dice, representan el afán de este siglo. Que es inevitable, hermano. El afán de este siglo es el trabajo. Y cuando digo trabajo, no solo estoy hablando, hermano, de trabajo secular. Estoy hablando de trabajo también en la iglesia. La iglesia tiene mucho trabajo. Porque cuando a Marta le dieron su consejo, era sirviendo a la iglesia que estaba. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, corte sus espinos, porque pueden ahogar la semilla. Córtalos. Los afán vendrán, y por eso la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica.
aquí está determinando, hermanos, lo que debe de tener el creyente. Oración, ruego y súplica, mi amado. Estudio de la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo al estudio programado aquí en la iglesia. No, no, no. Estoy hablando un devocional personal. Usted y Dios. Usted y la palabra. Porque hay cosas que van a ser derribadas en ese devocional, que aquí en la iglesia no va a poder ser derribada. Hay cosas que el Espíritu Santo va a tratar en tu vida. Hay cosas que el Espíritu Santo va a tratar en nuestras vidas, hermanos, que no lo va a tratar a través de un estudio de acá de la iglesia. Hay veces que ese estudio aquí en la iglesia siempre pone el pie de inicio. Y te gustó esta palabra y la subrayaste. Pero cuando llegaste a la casa, guardaste la Biblia, te fuiste a los safaris y no volviste más por ahí. No. Saca tu espacio para la oración. Y no estoy hablando del programa de la iglesia, vuelvo y repito. Tienes que tener tu vida devocional. El apóstol Pablo, en Romanos 12, 1 y 2 dijo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto con la razón. Eso no es solo aquí. Es como dice Jesús a Adrián Romero: es donde nadie me ve. Es en la intimidad. Y allí se cortan esos espinos. Allí el Espíritu Santo saca la tijera y empieza a cortar esos espinos que quieren ahogar la semilla. Gloria a Jesús. Mire, que Jesús dice que lo hace infructuoso. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo no es solo recibir la semilla. Tampoco es que la semilla profundice. No. ¿Cuál es el propósito cuando sembramos una planta, hermano? ¿Que crezca y de qué? Dígalo duro, hermano. Que crezca y que dé fruto. Porque no solo es crecer y tener muchas hojas. Porque la higuera estaba así. ¿Y qué sucedió cuando fueron donde ella? Fue a ver las hojas que tenía. Y lo grande que ella estaba. ¿Y qué fue? Fueron a buscar fruto. ¿Y qué encontraron? Nada. No encontraron nada. Era apariencia nada más. Dios nos libre, ¿verdad, hermano? Mire, antes de entrar a la buena tierra, que yo sé que usted está esperando esa. Y quiero decirle que analizando este mensaje toda 2 semanas, mi amor. 2 semanas. Creo que me sacó unas cuantas canas más. Porque yo decía, ¿qué problema tengo? Tengo que seguir trabajando mi tierra. Porque hay fruto que Dios quiere que dé y ella no lo ha dado. Gloria a Jesús. Mire, en estas 3 que hemos tratado, en conclusión, hemos visto lo siguiente. En los oidores junto al camino y los oyentes en pedregales, en esos 2, vemos que la causa son internas. O sea, la causa que trajo problemas de ellos son cosas internas. ¿Se fijó? ¿Lo notó? Son cosas internas. Y eso es al inicio, ¿eh? Su problema fue interno, lo de ellos. Pero lo de entre espinos fueron cosas externas. ¿Se dio cuenta? Cuando hablamos del afán y las riquezas, y tumba gente grande las riquezas, ¿sabe? Porque es verdad que tenemos necesidad de dinero.
¿Usted cree que todos esos proyectos que dijo el pastor no lleva dinero involucrado? Pero eso no nos hace amarlo. No nos hace violar los principios bíblicos para obtenerlo. ¿O sí o no, hermano? ¿Verdad que no? A veces son cosas externas. Y es importante que veamos, notemos eso, que tanto las internas como las externas debemos de seguirlas en nuestras vidas para que no ahoguen la semilla. Y la cuarta son los oyentes de buena tierra. Dice en el 13:8 Jesús, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos. ¿El propósito qué es? ¿Cuál es el propósito? Frutos, ¿verdad? Dijo allí, ¿a cuál 100? ¿A cuál a 60? Al cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y Jesús explica en el 13:23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y, óigame, oye y entiende. ¿Quién quiere repetirlo conmigo? Oye y entiende. Oye y entiende la palabra. Pero no solo se queda ahí en oír y entender la palabra. Como él la entiende, él da fruto. Da fruto. Dice, da fruto. Y produce asiento. Aquí hay dos cosas. No sé si lo notaste, hermano. Él da fruto. ¿Qué es dar fruto? Bueno, creció el fruto, ¿verdad? La gente lo vio, se lo comió, dio fruto. Pero dice, y produce fruto. Cuando usted se come un mango y está bien bueno, mi cuñado siempre hace eso. ¿Sabe qué hace él? Él guarda la semilla. ¿Qué hace, hermano? La siembra. ¿Para qué? Aleluya. De eso se trata. De dar fruto para sembrar. Para producir fruto. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? La palabra de Dios es maravillosa. Aleluya. Y no solo, usted siembra una semilla y la mata no solo produce un fruto, sino que produce. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Este tipo de persona que describe ahí, me gusta mucho también como lo describe en Lucas 8:15, que allí hace un cambio y dice, allí, corazón bueno y recto. Dice que corazón bueno y recto. Y dice también, retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Aleluya. Es algo que continúa. No solo inicia cuando oímos la palabra y creímos. No. Es un proceso que continúa. Y diste fruto, y más fruto, y más fruto. Y yo quiero hablar del fruto. Porque yo dije algo, no sé si ustedes se fijaron, me detuve de hablar de da fruto. Ok, vamos a hablar del fruto que da, que luego produce fruto. Eso es interesante verlo. Porque si yo le preguntara, ¿qué tipo de frutos son esos? Algunos se animan a decirme, ¿cómo diríamos que es ese fruto? ¿A qué se refiere cuando habla de fruto? Sí, pero ¿cómo identificamos ese fruto que la semilla produce en nosotros? El camarógrafo está en eso. ¿Cómo fue que usted dijo, hermano? El fruto del Espíritu. No son frutos de obras. Son frutos que inician con un cambio.
tenemos que, fíjense que dice que entiende la palabra. Es para saber qué produce, porque la tierra es engañosa. Fíjense que cuando Jesús sembró, en otra palabra le dice que fue a ver el terreno y le dice, oh Señor, pero esto no fue lo que tú sembraste. ¿Y cómo es? Tú sembraste trigo. ¿Y de dónde salió la cizaña? Oh, y son igualitas. Entonces, hay frutos que pueden parecer al fruto de la palabra, pero no son el fruto de la palabra. Y aquí viene lo que yo le estaba diciendo de lo que está pasando en estos días, hermano. Esos maestros pueden disfrazar el fruto. Tenemos que conocer la palabra para saber qué producimos, para ver qué fruto estamos produciendo. Mire, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 13, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay algo. Ahí no me dice, la palabra de Dios es útil para evangelizar, para predicar, para pregonar. No, usted me dice, hermano, pero dice enseñar, sí, pero ahí no está hablando de lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo estoy compartiendo la palabra, muy bien. Pero ahí está hablando de algo personal. ¿Sabe por qué? Por lo que dice el siguiente texto. Dice, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Hasta que la palabra de Dios no me califica, yo no soy apto. Hasta que la palabra de Dios, el fruto, no nace en mí, yo no soy apto. Porque Gálatas dice que hay un pleito dentro de mí. Y hay que ver ese fruto que se está dando de qué es. Gloria a Dios. La palabra de Dios empieza a transformarnos, empieza a trabajarnos para que demos fruto. ¿Y qué dice del fruto? Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo. Vamos a verlo. Eso está en Gálatas 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ley. Gloria a Dios. ¿Sabes qué sucede? Que Jesús plantó su semilla en la iglesia para que dé fruto y el mundo se alimente. Si ustedes analizan estos frutos, le están hablando de una ideología distinta a la que se está manifestando en el mundo. Un matrimonio donde el fruto del Espíritu se esté dando a 100, a 30, donde la palabra esté produciendo fruto, es un matrimonio ejemplar. Un hogar donde se esté dando fruto da individuos ejemplares. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo prepara para toda buena obra. Calificados. Mi hermano, es que nosotros de aquí tenemos que importar a la sociedad individuos correctos. Y no solo lo vamos a hacer a través de sermones y palabras. Es necesario, mis hermanos, que con más diligencia atendamos lo que se nos ha dicho. Como dice Santiago, y empecé leyendo, hermanos.
Hay que ser hacedores de la palabra. Es momento de ver hasta dónde la palabra ha llegado en mí. Oh, porque yo estoy predicando aquí, ya yo cumplí, no tengo más donde predicar, no vuelvo a tocar la Biblia hasta que me den otra oportunidad. No, la primera alma que yo tengo que salvar es la mía. Y mi vida tiene que producir fruto que vean mis vecinos. ¿Para qué? Para que ese fruto se siembre en él. Dice, oye, el vecino es distinto, como él trata a su esposa, como él trata a sus hijos. Y el empleador diga, ese evangélico es otra cosa, oíste, apártamelo por ahí, yo no lo puedo cancelar. Y los compañeros de trabajo dicen, oye, ¿y qué aceite que tiene el varón? Porque da buenos frutos, tiene buenas acciones. Predicamos, hermano, sin una palabra. Porque hay veces que estamos diciendo muchas palabras y no estamos predicando nada. Como nos enseñaron en el instituto, eso fue hace mucho que me dieron esta anécdota, de una señora que empezó en el banco de atrás. Y el hombre predicaba y ella se movía hasta que llegó aquí al púlpito. Yo le pregunto, ¿y qué pasa? ¿Tiene problema de oído? No, es que lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Aleluya. La iglesia es sal de la tierra, hermano. Pero cuando muestra los frutos del Espíritu, cuando es manifiesta el fruto de la palabra. Hoy día se está muy gozoso las iglesias y ciertos líderes, porque van a permitir la lectura de la Biblia en las escuelas. Y yo me preguntaba cuando leí esa noticia, ¿y cuándo será que en la iglesia también van a leer? ¿Cuándo será que los creyentes en su casa también van a leerla? Y van a profundizarla. Y van a esperar que el fruto nazca en ellos. Que el fruto nazca en nosotros. Y de esta manera callemos la boca del diablo. Porque cuando los frutos de la palabra se producen, no hay que fingir nada, iglesia. Hay que caminar libremente, porque contra tales cosas no hay ley. Si quería un resumen, se lo voy a dar en 5 minutos. Dice, el sembrador de esta parábola. El sembrador, quien siembra la palabra. El medio por el cual Dios coge para llevar la palabra. La semilla, la palabra de Dios. El terreno, el corazón del hombre. Los de junto al camino, los de corazón duro. Entre pedregales, los que son de poca profundidad. Los de corazones a medias son los de entre espinos. Buena tierra, aquel que da el fruto del Espíritu. En explicación, mi amado hermano, esta parábola nos enseña que los de junto al camino nos enseñan que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir la palabra de Dios. Entre pedregales nos da como enseñanza lo importante, la importancia que tiene el congregarse. ¿Recuerdan? Lo de en pedregales nos enseña la importancia que tiene el congregarse, pero no solo el congregarse, o sea, el asistir a la iglesia, sino también el tener un estudio personalizado de la palabra de Dios y un tiempo de oración útil, una búsqueda personal. Entre espinos nos enseñan que a pesar que trabajemos en la iglesia, estemos siempre disponibles, pero también debemos de velar por nuestra vida espiritual. Debemos entregarnos para las almas, pero nosotros también debemos hacerlo. Y mira, hermano, que esto me choca. Y le quiero testificar algo, que donde quiera que voy lo testifico. En medio de la pandemia, Dios me tocó y me dijo, me hizo entender, ven acá, y es necesario la iglesia para alimentar de la palabra a tu familia. Y yo activé el devocional en mi casa hasta el día de hoy, donde mis hijos predican, donde mis hijos leen la palabra y mi esposa
Y allí compartimos la palabra en una unión familiar. Sacamos ese espacio para dedicarle a la palabra entre nosotros 4. Porque no solo debemos predicar fuera de la casa, debemos predicar en nuestras casas. Porque si decimos que vendemos un producto bueno, ¿qué tenemos que hacer? Usarlo. Aleluya. Bendito Dios. Buena tierra nos habla de la persistencia y el seguimiento que tenemos que dar a nuestras vidas, cómo están conectadas con Dios y su palabra, y ver qué tanto yo he cambiado. Ese tipo que se convirtió, si era un mentiroso, ya no debe de mentir. Si golpeaba a su esposa, ya no debe de golpear. Si hablaba mentira en el trabajo, ya no debe de hacerlo. Y la palabra tiene que ir transformando cada esquina de nuestras vidas. Y eso es un proceso que no solo termina un día, 2 días, 3 días, no. Dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. Entonces tenemos que entregarnos, porque mientras estemos en esta tierra, Dios está procesando nuestras vidas.